Hola, queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Esla Turkoglu sorprendió a todos con una frase que dejó al descubierto una herida del pasado. ¿Perdonó realmente a Halil Ibrahim Ceylan o solo está mandando un mensaje oculto? La verdad está generando miles de reacciones en redes. Todo comenzó cuando Esla compartió una historia en su cuenta de Instagram. En la imagen aparecía una vista nocturna de la ciudad, sin filtros ni decoraciones, solo con una frase simple pero contundente: perdonar a veces es la forma más elegante de decir adiós, y también la venganza más dulce. En cuestión de minutos, la publicación se volvió viral. Los fans comenzaron a especular sobre a quién iba dirigido ese mensaje. Y todos coincidían en un nombre: Halil Ibrahim Ceylan. La historia de amor entre Halil y Esla fue una de las más seguidas por los fans en los últimos años. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, las miradas, los gestos y la complicidad entre ellos hablaban por sí solos. Pero todo cambió de repente. Un silencio frío, ausencia de likes, y finalmente la desaparición de fotos juntos despertaron las alarmas. Muchos asumieron que la relación había terminado, pero nadie sabía cómo ni por qué. Hasta ahora. No necesito exponer a nadie. El tiempo revela todo y la paz interior vale más que cualquier explicación, escribió Esla en otra historia pocos minutos después. El mensaje fue claro. Ella no quería entrar en detalles, pero dejaba en evidencia que algo fuerte había pasado. Halil, por su parte, no tardó en reaccionar. Horas más tarde, compartió una imagen en blanco y negro con la frase: el silencio también es una respuesta. Sin mencionar nombres, pero los seguidores entendieron que era su forma de defenderse ante las indirectas de Esla. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Ella lo perdonó, pero nunca olvidó. Que esa frase fue un golpe directo. Halil debería hablar de una vez, ya basta de silencio. Lo más impactante fue que, según una fuente cercana a la actriz, Esla habría recibido recientemente una propuesta de reconciliación por parte de Halil. Él le escribió una carta larga, diciendo que todavía piensa en ella todos los días. Pero Esla no quiso contestar. Solo leyó y guardó silencio. En una entrevista que la actriz ofreció la semana pasada, cuando le preguntaron sobre el amor, respondió con serenidad: a veces, cerrar un capítulo es necesario para escribir una historia mejor. Ya no estoy en el lugar de antes. Estoy creciendo, y parte de ese crecimiento es soltar con amor. Las palabras de Esla han inspirado a muchos, pero también han revivido el drama que vivió con Halil. Lo que alguna vez fue un sueño para sus fans, hoy parece ser solo un recuerdo que ambos están aprendiendo a dejar atrás. Las reacciones siguieron creciendo con fuerza. En cuestión de horas, el nombre de Esla Turkoglu se convirtió en tendencia en Twitter, mientras que TikTok se inundó con videos analizando cada palabra, cada pausa, cada silencio. Algunos recordaron entrevistas antiguas donde Halil hablaba de la importancia del perdón y del destino, mientras que otros desempolvaron viejas grabaciones de momentos compartidos entre ellos en el set, preguntándose si todo fue real o solo parte del show. Pero lo que nadie esperaba era que un día después, Halil publicara una segunda historia, aún más directa, una fotografía de un cuaderno abierto, con una frase escrita a mano: a veces no es falta de amor, sino exceso de orgullo. Esta vez, ya no hubo dudas. El cruce de indirectas entre ambos ya se había convertido en un duelo emocional público. ¿Por qué lo hizo ahora?, se preguntan los fans. Algunos aseguran que Esla está lista para cerrar ese ciclo, mientras otros insisten en que su corazón aún guarda esperanza. Un comentario que se volvió viral decía: cuando una mujer habla de soltar con amor, es porque alguna parte de ella todavía quiere quedarse. Una fuente del equipo de producción donde ambos trabajaron confesó de forma anónima: ellos se amaban de verdad.
Se cuidaban en silencio. Pero también había heridas. Esla necesitaba sentirse libre, Ali necesitaba sanar su propio dolor. Nunca fue odio, fue amor en su forma más complicada. Los rumores de un nuevo proyecto televisivo donde podrían coincidir han avivado aún más la polémica. ¿Podrán volver a compartir escenario? ¿Serán capaces de mirarse a los ojos sin que el pasado pese más que el presente? Las preguntas se acumulan y las respuestas parecen cada vez más inciertas. En un post reciente, Esla compartió una imagen caminando entre árboles, con el texto, sanar no significa olvidar, significa recordar sin dolor. Para muchos, esta frase fue el broche de oro a todo lo sucedido. Pero para otros, fue solo un nuevo capítulo en una historia sin final. Yo solo quiero verla feliz, con o sin él, comentó una seguidora en Instagram. Mientras tanto, Ali ha mantenido un perfil bajo, pero se sabe que ha pedido tiempo fuera de algunos compromisos profesionales, lo cual ha alimentado aún más las teorías sobre un posible malestar emocional. Una reportera que ha seguido la carrera de ambos desde sus inicios escribió en su columna semanal, Esla y Ali representaron para toda una generación esa idea de amor silencioso, profundo, sin etiquetas. Pero también nos enseñan ahora que el amor, cuando duele más de lo que sana, necesita un cierre. Por su parte, algunos allegados a Ali aseguran que él aún no ha perdido la esperanza. Él siempre creyó que el tiempo curaría todo. Pero esta vez el silencio de Esla le está doliendo más que cualquier discusión. En un evento reciente, cuando un periodista le preguntó directamente si había visto las publicaciones de Esla, Ali simplemente sonrió, bajó la mirada y dijo, hay cosas que no se dicen en voz alta, pero se sienten. Y no desaparecen con el tiempo. Sus palabras, aunque breves, conmovieron al público. Porque al final, más allá de las historias de Instagram y los rumores en redes, detrás de esta historia hay dos seres humanos tratando de recomponerse. Y mientras el público sigue pendiente de cada nuevo movimiento, de cada palabra compartida o borrada, una cosa queda clara, esta historia todavía no se ha cerrado del todo. Quizás no habrá reconciliación, quizás no habrá una segunda oportunidad, pero lo que hubo entre ellos fue real. Tan real que aún resuena con fuerza en cada rincón del fandom. ¿Qué opinas tú sobre esta historia? ¿Crees que Esla ha perdonado de verdad? ¿O simplemente está cerrando un ciclo a su manera? Déjanos tu opinión en los comentarios, dale like a este video y no olvides suscribirte al canal para más noticias impactantes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.